El Señor los bendiga a todos, hermanos. Sean bienvenidos a este estudio del día de hoy. Vamos a empezar con la enseñanza de la palabra de Dios. Espero que tengan sus Biblias preparadas, listas, abiertas. Tomen un lápiz, tomen un cuaderno para tomar nota de los versículos que vamos a estar viendo. Así ustedes los pueden meditar después en sus devociones y durante su tiempo de la lectura de la palabra de Dios. Vamos a abrir para esto nuestras Biblias en el Salmo 91. Salmo 91. Damos unos segunditos en lo que ustedes buscan sus versículos. Salmo 91. Muy bien, vamos a leer todo el Salmo del 1 hasta el 16. Para esto vamos a darle gracias al Señor. Dale gracias al Señor por este día. Dale gracias al Señor por sus bendiciones y por el privilegio que tenemos de tener su palabra en nuestras manos y en nuestros corazones. Padre, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Venimos delante del trono de tu gracia en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias, Señor, y pidiéndote, Padre Santo, en estos momentos que tu Santo Espíritu, Señor, presente en nuestros hogares, sus corazones, Señor, venga, nos instruya, nos enseñe, nos lleve, nos guíe, nos exhorte, nos amoneste a través de tu palabra. Queremos aprender, queremos conocer más de ti, más de tu palabra. Enséñanos, Espíritu Santo. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el Salmo 91, si ya lo encontraron todos, dicen amén. Amén. Número 1, del versículo 1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en obscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y el basilisco pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estará yo en angustia. Lo libraré y le glorificaré, saciarle de larga vida y mostraré mi salvación. Amén. Hermanos, como estamos hablando, estos últimos estudios, tiempos difíciles que estamos viviendo, tiempos de angustia, tiempos de aflicción, tiempos de temor, tiempos en los cuales el hombre por doquier se pregunta, nos preguntamos todos, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Verdad? Siempre es la misma pregunta. Y quizás ustedes han visto slogans ustedes en las iglesias, ustedes ya las han visto tal vez en lugares de anuncios de iglesias, etcétera, etcétera. Anuncios como Jesús es la respuesta, ¿verdad? Sí, es verdad, amén. Jesús es la respuesta ante todos y cada uno de nuestros problemas. Cualquier pregunta que tengamos, Jesús es la respuesta, es la verdad. Pero Jesucristo es la respuesta al dolor, es la respuesta a la aflicción, es la respuesta a lo que se está pasando hoy en el mundo, al temor, todo lo que está viviendo el hombre. Es la respuesta, digo, no es la causa lo que mucha gente
suele decir que Dios es el responsable de lo que está pasando, Dios está castigando al mundo, Dios está pasando, no sabemos. Y si no sabemos, no especulemos. No sabemos lo que está pasando, por qué está pasando, pero todo pasa por un propósito. Dios tiene un plan y un propósito. Dios es Dios de diseño, de plan, de propósito, de objetividad. Él tiene un propósito para todo y cada cosa que pasa y sucede en nuestras vidas. No suceden al azar, no suceden por casualidad. Él está planeando algo para nosotros. Así es de que no es la razón, no es la respuesta, no es la causa por lo que está pasando, no es el culpable, que fácil es culpar a Dios de todo lo que está pasando, ¿verdad? Él mismo pasó, él mismo empatiza con nuestros, dice la Biblia, empatiza. ¿Qué significa empatizar? Es más que simpatizar. Simpatizar es agradar, agradar algo, eh, tener un gusto, simpatizar. Pero empatizar es algo más profundo. Empatizar es estar en el lugar, sentir lo que la otra persona está sintiendo. Sí, sí. Entonces Jesucristo, él mismo en la cruz, él empatiza, ¿verdad? Con nuestros dolores. Él dice, en la palabra de Dios dice que él mismo clamó en la cruz, ¿verdad? Él mismo clamó en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Mateo 27:46. Esas son palabras del primer versículo también del Salmo 22. Es el Salmo del sufrimiento del Mesías. Y lo vemos también al Señor Jesucristo, ¿verdad? En el jardín de Getsemaní, en el jardín donde habla con el Padre orando. Si ustedes recordarán ese pasaje que fue con sus discípulos a orar, apartados, a orar con el Padre y clamó esas palabras: Padre, si es posible, pasa de mí este vaso, pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Hebreos 2:18 nos dice: porque en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En todo fue tentado como nosotros, pero sin pecado, ¿verdad? El punto es que no se trata de minimizar el dolor, no se trata de minimizar, no se trata de buscar una excusa, eh, pero de hacernos recordar que Dios, quien experimentó mayor dolor que cualquiera de nosotros puede experimentar en nuestras vidas, Él nos ha experimentado, que Él estará con nosotros. ¿Por qué? Porque Él mismo, Dios mismo se hizo carne, se hizo hombre. Él pasó por todos nuestros dolores, todos lo que, nuestras tribulaciones, aflicciones, todo en la cruz, lo llevó todo. Hermanos, Él sufrió más que todos y cualquiera de nosotros, pero sin pecar, dice la palabra de Dios. Entonces, Él nos ha prometido en su palabra, en la Biblia, nos ha prometido, tiene cantidad de promesas, hermano, cantidad de promesas que Él tiene, Señor, para cada uno de nosotros, que Él estará con nosotros, ayudándonos a caminar a través de este valle de sombras y de muerte. No estamos solos. Él dice, Señor Jesucristo, a sus discípulos, y nos dice hoy en día: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y ese es un consuelo tremendo, hermanos. No estamos solos, no estamos solos, hermanos. Pero este no es el estudio de hoy. Hoy vamos a hablar del Salmo 91, que acabamos de leer, pasaje del Salmo 91. Cuando viene el sufrimiento y el dolor, hermanos, a tu vida, a mi vida, a nuestras vidas, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es la actitud que tenemos ante tal situación de dolor, aflicción, tribulación, opresión? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Nos desbaratamos, corremos, lloramos, nos desesperamos, caemos en depresión? ¿Qué hacemos? Bueno, otra pregunta sería que nos podemos hacer es: ¿cómo podemos sobrevivir en este siglo? ¿Cómo sobrevivir esta vida? ¿Cómo vivir? El mundo, pues el mundo depende de muchas cosas. El mundo dice que yo soy mi Dios. El mundo vive del humanismo. Dice: yo no necesito Dios, yo soy mi Dios, mis conocimientos, mi ciencia, mi tecnología, mis avances, lo que sea.
Eso es lo que me va a ayudar. Y aparte, sobre todo, mi dinero. El amor, ¿verdad? Al dinero, la confianza al dinero, la idolatría en que vive el hombre y que pone su mirada en todo menos en Dios. Es así como sobrevive el hombre hoy en día, poniendo su mirada en todo menos en Dios. Dice Pablo en Romanos que todos hemos sido apartados, todos nos hemos alejado a uno. Hemos hecho de cosas, de gente, Dios, del dinero, Dios. Hemos puesto más confianza en las cosas materiales que en Dios. Le tenemos más temor a las personas que a Dios. Vivimos tiempos difíciles, hermanos. Tiempos en los cuales Dios ya no está en los hogares, en los corazones del hombre. El hombre se ha apartado. Pero cuando vienen los problemas, viene la pregunta, ¿dónde está Dios? Él es el responsable. Cuando nunca lo tomamos en cuenta, cuando nunca ni siquiera nos dirigimos a Él, pero cuando vienen desastres naturales, cuando vienen problemas como de esta índole, Él es el responsable, Él es el culpable. Entonces, ¿cómo sobrevivimos en este siglo? ¿Cómo sobreviví esta vida? Es la pregunta. Pues, problemas de estrés, de ansiedad, de enfermedades, problemas que existen en los hogares, matrimonios, con hijos, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que rodean al hombre, situaciones diarias, crisis diarias. ¿Existe acaso una fórmula mágica? ¿Existe algo que Dios nos ha dado, unas palabras mágicas para que podamos nosotros sobrevivir sin un rasguño? Vamos a recordar una vez más las palabras del Señor Jesucristo en Juan 16, capítulo 16, 33. Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. ¿En quién vamos a tener paz? En Cristo Jesús. No en el mundo. En el mundo no vamos a encontrar paz. No va a haber paz. Nos podemos ir de vacaciones, nos podemos ir al monte más lejano, a la montaña, a la playa más hermosa. No vamos a encontrar paz. Solamente en Cristo tenemos paz. No la podemos encontrar en la religión, no la podemos encontrar en denominaciones, no la podemos encontrar en el hombre, no la podemos encontrar en nadie más, solamente en Jesús, Jesucristo, y a su nombre, gloria. Estas cosas, repito, dice Jesucristo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Está afirmando algo, está diciéndonos, está advirtiéndonos, profetizando que nosotros vamos a tener aflicción en el mundo. Dice, más confiad, es decir, tengamos fe. ¿Por qué? Dice, porque yo he vencido el mundo. Y si Él ha vencido el mundo, nosotros también podremos vencer al mundo. Al mundo, ¿qué quiere decir con el mundo? Todo lo que nos sucede a nuestro alrededor. He tenido la oportunidad en mis años de vida, son pocos, de visitar algunos hogares, creyentes y no creyentes, y algunas, no todos, no todos, he visto en algunos hogares, y no lo digo por ninguno de ustedes. He visto en algunos de ellos cómo usan sus Biblias. Y no es para criticar, hermano, no es crítica, sino es para hacer notar, valga la pena hacer notar esto. Tienen una Biblia gigante, algunos hogares que he visto, ¿verdad? Tienen una Biblia gigante, gigantísima. Bueno, yo jamás imaginé que hubiera Biblias tan grandísimas. Bueno, tienen Biblias gigantísimas y yo pienso que creen que si entre más grande la Biblia tendrá más protección, no sé, en fin. Pero tienen una Biblia gigante y la tienen abierta ahí en la sala, en su sala, la tienen abierta en este salmo que acabamos de leer, Salmo 91. Y en algunas oportunidades he tenido de preguntarles qué significa esto abierto. Dice, no, es que este salmo me va a proteger. Es el salmo de protección. Oh, ok. ¿Verdad? Entonces, sus hogares, sus vidas van a ser protegidas al tener sus Biblias abiertas en el Salmo 91. Bueno, nosotros ya sabemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, ¿verdad? Es viva y es eficaz. Es más penetrante que una espada de doble filo, hermano. Sí,
es viva. La palabra de Dios, la Biblia, si la creemos, nosotros tenemos que creerla, tenemos que tener fe en ella y tenemos que oírla, por supuesto, leerla, retenerla, oírla, recitarla y meditarla y sobre todo aplicarla, es decir, vivirla en nuestras vidas para que se haga realidad todas y cada una de las promesas y de la palabra de Dios. Con tenerla abierta, hermanos, no va a pasar nada. Repito, para aquellos que creen que con que tengan sus Biblias abiertas va a haber la super protección y se compran una super mega Biblia más grande que el comedor que tienen, no va a servir de nada. Es supersticiones, son mitos, son lo que Pablo le recomendaba a Tito. Predica la sana palabra y amonesta que dejen todas supersticiones, todas creencias, fábulas, en fin. Entonces, ¿qué les parece? ¿Verdad? Parece ridículo, parece irrisorio, pero sucede. El Señor dice que mi pueblo perece por ignorancia. Mucha gente, muchos creyentes todavía creen que eso, con tener sus Biblias abiertas, o con tener símbolos, o con tener cosas colgadas en la pared, o cosas van a servir de protección. Pues nosotros ya dejamos esas cosas atrás, hermanos. Ya dejamos y vamos hacia adelante. Vamos hacia la madurez. Dejemos esos mitos y tonterías que nada sirven, nada edifican la vida espiritual del hombre. Lee tu palabra, lee la Biblia de Dios, medítala, aplícala en tu vida, cree en ella. Dios te la ha dado a ti, me la ha dado a mí. Es un privilegio que la tengamos. Sigamos adelante. Bueno, ¿qué les parece entonces? Pero así no obra la palabra de Dios. Como hemos ya visto acerca y hemos hecho varios estudios acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios ya vimos que es viva y es eficaz y llega a partir, llega a penetrar el alma, los tuétanos, los pensamientos más profundos. Es Dios hablándonos a través de la palabra de la Biblia. Eso lo dice Pablo en Hebreos 4:12. Nosotros se nos ha dado la palabra de Dios, se nos ha dado, la recibimos, igual que la salvación, la recibimos por fe, por fe. Nosotros tenemos fe en ella. Es un regalo que tenemos, es un regalo, por gracia se nos ha dado, gracia de Dios. Y nosotros la recibimos por fe y la aplicamos, repito, la vivimos en nuestras vidas. Es lo que Dios quiere, vive la palabra de Dios en tu vida, vívela, léela. Reténla, medítala día y noche, ponla en los postes, en los dinteles de tu casa, dice el Antiguo Testamento, Deuteronomios. Léela, enséñala a tus hijos la palabra de Dios, porque llegará tiempos en que no habrá palabra, no tendremos Biblias. Ese es otro estudio. Bueno, entonces la recibimos por fe, es dado por gracia y lo aplicamos en nuestra vida. Es decir, nosotros tenemos que vivir lo que se nos da, lo que está aquí. Y para esto, repito y vuelvo a repetir una y otra vez, hay que leer la Biblia, hay que leer la palabra de Dios, hay que entender, hay que conocer lo que Dios tiene en su palabra. Bueno, pero volvamos al Salmo 91, pasaje. El Espíritu Santo aquí, ¿verdad? A través del salmista, nos dice que es importante para los tiempos en que vivimos, es importante que decidamos, tenemos que decidir, tenemos que escoger en confiar en Dios, poner nuestra confianza, tener nuestra fe en Dios. Pues Dios nos dice, yo te protegeré, yo te protegeré. Esa es su promesa. Vamos a ver más adelante. Pero no significa que no pasemos aflicción. Ya leímos el versículo de Juan 16:33, el Señor Jesucristo diciendo, en mí tendréis paz, pero en el mundo hallaréis aflicción, ¿verdad? El mundo no lo quiso Él, no lo aceptó y a nosotros tampoco nos va a aceptar. Va a haber aflicción en el mundo. Fue Job el que dijo también, empero, como las centellas, o sea, las chispas, se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción, dijo Job 5:7. Pero el punto del Salmo que acabamos de leer es este.
que cuando nos encontramos en aflicción, cuando nos encontremos en aflicción, Dios estará con nosotros. Sí y solo sí, repito, escuchen, Dios estará con nosotros. Sí y solamente sí, nosotros estamos en Él. Sí y solamente sí estamos en Él. Ese es el condicional que tantas veces hemos hablado de la palabra de Dios. Jesucristo lo habla en el Nuevo Testamento de igual manera. El que quiera ser mi discípulo, el que quiera, es opcional, ¿no? No es obligatorio, no está reclutando, no es un reclutamiento a fuerzas, es el que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo. Tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo y sígame. Y hay varias instancias de otros de discípulo que tenemos que hacer para ser sus discípulos. No es automático, es solamente y sí si aceptamos lo que el Señor pide para nosotros. Aquí Él está pidiendo que estemos en Él, que estemos con Él y viviendo con Él. Es decir, la proposición de ese salmo es esta. Escuchen, la proposición, el contexto, el punto central que hemos hablado tanto cuando leamos un texto, el punto central es este: vive en Dios, vive en Dios. Versículo 1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Verdad? Jeremías el profeta dice en Jeremías 23:18: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Dice, y vio y oyó su palabra. ¿Y quién estuvo atento a su palabra y oyó? Escuchen esto, bonito, bonito, lo que estamos hablando. Muchas veces estamos escuchando o leyendo la palabra de Dios, pero ¿realmente estamos oyendo? ¿Estamos atentos? Dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Estamos en su presencia cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Estamos en su presencia. Estaremos tal vez leyendo la palabra de Dios, pero nuestra mente estará divagando en mis vacaciones, en mi trabajo, en lo que tengo que hacer mañana, en mis hijos, del trabajo, qué tengo que preparar de comida, etc. Pero estamos leyendo la palabra de Dios. No estamos atentos. Entonces, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién estuvo ahí metidos en intimidad, la intimidad con el Señor? Dice Jeremías, y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? Es lo que dice Jeremías. Es mucho. Podemos sacar mucho de este versículo, pero ahorita no vamos a hablar de él. En su lugar secreto, vivir bajo su sombra, es decir, su lugar secreto, estar en Él, en su intimidad, en la intimidad. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que vendrán tiempos en que el Padre, ¿qué va a querer? Que nosotros vayamos a Él, ¿verdad? En el Espíritu y en verdad. Estemos orando en espíritu y verdad. Es lo que esa es la intimidad. En su lugar secreto, vivir bajo su sombra, confiar, dice, tener fe en Dios. Fe, no creer, no creer. Yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en esto. No, sí, la Biblia dice que los demonios también creen, pero ellos tiemblan. Entonces, fe en Dios, vivir en Dios, hacer de Dios tu habitación, es lo que dice aquí, hacer tu morada. Y dice, y nada te dañará, ¿verdad? Nada te dañará. Él es el lugar, en Él es el lugar más seguro. Estando en Él es el lugar más seguro. Sí, y repito, la condición, sí, y siempre cuando estemos morando, habitando en Él. He escuchado muchos estudios, muchas predicaciones de Salmo 91 y de otros. Dios te va a proteger, Dios te va a guardar, Dios es esto, Dios te va a guardar, no temas, no hagas. Sí, muy bonito. Mezclan la verdad, mezclan con parte fábula, parte mito. Dios no te va a dar nada si tú estás alejado, si tú vives separado, si tú vives apartado, si no tienes esa relación, si no tienes esa intimidad, si nunca te acuerdas de Él, solamente cuando vienen estos momentos, ¿verdad? ¿Cómo podemos exigirle a Dios algo si nunca nos acordamos de Él? Entonces, dejémonos de esos cuentos de hadas, hermanos. Dios tiene sus promesas bellas, sí, nos ha prometido
muchas promesas y tienen, todas estas están aquí en la Biblia, pero siempre y cuando nosotros tengamos y mantengamos esa relación, esa intimidad con Él, es siempre el condicional, hermanos. Siempre el Señor, inclusive desde el Antiguo Testamento, le dice al pueblo en la Deuteronomios, cuando le habla en las promesas de las maldiciones y las bendiciones, siempre y cuando le dice a su pueblo, si ustedes me siguen, si ustedes guardan mis preceptos, mis reglamentos, si ustedes se alejan de eso, se alejan del otro, si ustedes, siempre estaré yo con ustedes, dice. Esa es la condición desde el Antiguo Testamento. El Señor pone las condiciones, siempre es buscando al hombre, pero el hombre tiene también que mantener y tener esa relación con Dios. No podemos vivir apartados de Él. Dice el Señor Jesucristo, apartados de mí no podemos hacer nada, no somos nada. Y el Nuevo Testamento nuevamente, repito, el Señor Jesucristo nos dice que si queremos seguirlo, queremos ser sus discípulos, queremos ser sus siervos, como estamos viendo en el libro de Marcos, queremos ser sus siervos, tenemos que andar en sus pisadas, seguir sus pasos, vivir lo que Él vivió. No podemos hacerlo de otra manera, hermanos. Seguimos. La pregunta que nos hicimos al principio, ¿se acuerdan? Bueno, ya se los olvidó. ¿Cómo sobrevivimos este siglo? ¿Cómo vamos a sobrevivir este siglo? ¿Cómo vamos a sobrevivir esta vida? ¿Verdad? Y el salmista también creo que hace esa pregunta con ese salmo. ¿Cómo tendremos la protección de Dios? ¿Cómo tendremos la protección de Dios? En el versículo 1 ya lo leímos. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos viendo aquí el carácter de Dios. Carácter de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? El carácter. El carácter de una persona. ¿Qué es? ¿Cómo es? Su personalidad. Y aquí el carácter de Dios. En la Biblia, hermanos, hay más de 100, como 200 nombres que podemos encontrar de Dios, ¿verdad? En hebreo, que se le dan a Dios. Otros. No vamos a hablar hoy. Nos tomaríamos hasta pasado mañana hablando. Pero sería interesante que algún día ustedes puedan investigar, ¿verdad? Todos los nombres que están en la Biblia acerca de Dios. Y cada uno de esos nombres, hermanos, representa el carácter de Dios. Representa lo que Dios es para con nosotros. Lo que Dios es y nos va a dar a nosotros. Bueno, ahorita vamos a explicarlo. Si vemos los versículos del 1 al 3, podemos ver su carácter que se encuentran en los nombres. Vamos a decir estos nombres que se encuentran aquí, ¿verdad? El primero, el Altísimo, el que habita el abrigo del Altísimo, Altísimo. En hebreo significa el león. Se acordarán en la cruz cuando fue crucificado el Señor Jesucristo y clamó Jesucristo, Elí, Elí, lama sabactani. Los sacerdotes y religiosos que estaban a pie de la cruz dijeron, ¿qué está diciendo? Está clamando a Elí, al profeta Elí, para que venga a salvarlo. No, el león que significa poseedor del cielo, es otro nombre, el carácter de Dios. Significa poseedor del cielo y de la tierra, el Dios que está sobre todas las cosas creadas, todas las cosas que existen. Luego leemos, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí el versículo 1. Omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Claro, ya sabemos que omnipotente es todo, todo, poderoso, potente. Pero ¿qué significa en hebreo? Significa Shaddai. Shaddai. Ustedes ya han escuchado Shaddai, hemos cantado algunos cantos del Shaddai, el Shaddai, etc. En fin, el Shaddai, omnipotente, ese es en hebreo. En gracia, es decir, todopoderoso en gracia, es todopoderoso en gracia, en bondad, es Dios bondadoso en todas nuestras necesidades. No tendremos necesidad ni nos faltará nada. ¿Por qué? Porque Él es el Shaddai. Se acordarán también que Él es el proveedor, ¿verdad? Dios proveedor. Jehová Jireh, ese es otro nombre que pues no lo vamos a ver hoy, pero Jehová Jireh, ustedes lo han leído tal vez en el Antiguo Testamento, Jehová Jireh, Dios proveedor, también que Él proveerá. Bueno, aquí no tendremos necesidad nada, omnipotente, en hebreo significa Shaddai, es Dios bondad, Dios
que Él provee por todas nuestras necesidades y por lo tanto no nos tendremos ninguna necesidad, ni nos faltará nada. El Señor es mi pastor, dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, ¿verdad? Nada me faltará, ¿verdad? Y este es también un título que es usado por el salmista en Génesis 17:1. En Génesis 17:1, cuando Dios le habló a Abraham que saliera de su tierra y dejara a su parentela, ¿no? Y lo siguiera, sin saber Abraham a dónde iba, sin saber cómo Dios lo iba a proveer, le iba a proveer. Dios omnipotente, ¿verdad? El Dios que proveerá, ¿verdad? Él le dijo, ¿verdad? Nada te va a faltar. En 2 Corintios 6:18 dice el Señor: salid en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, dice el Señor, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor todopoderoso, omnipotente, el Dios que provee. Condición, acuérdense, estamos hablando de condiciones. Salid y apartaos, no toquéis todo el mundo y os recibiré. Salid. Otra vez, encontramos otro versículo donde encuentra el Señor habla de condición. El versículo 2, seguimos con el Salmo 91, dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. ¿Verdad? Cuando leemos este nombre, ¿cuál? Jehová. Yahweh, que es en hebreo, Yahweh o Jehová, es el Dios de pactos, Dios que no cambia, Dios inmutable, el gran yo soy, el que se presentó a Moisés. ¿Quién le voy a decir a tu pueblo? ¿Cómo te llamas? Me llamo el gran yo soy, el Jehová, el que es y que siempre será, ¿verdad? El alfa, el omega. Él es mi castillo y mi Dios, dice. Ya ven lo que el salmista está aquí haciendo, aquí cuando estamos armando aquí el salmo, está hablando de la protección de Dios. Sí, se pregunta, ¿cómo va a proteger Dios? ¿Cómo nos va a proteger? Pero el Señor dice, yo soy tu protección, ¿verdad? Yo soy el omnipotente, yo soy el Shaddai, ¿verdad? Yo soy el león, ¿verdad? Él es el que nos va a guardar, nos va a proteger. Y lo está diciendo a través del Espíritu Santo. Si queremos la protección en nuestras vidas, como se lo dio a entender aquí al salmista, si queremos la protección en nuestras vidas, tendrás que vivir en el carácter de Dios. Es decir, tomar cada uno de sus nombres, el león, el Shaddai, el omnipotente, tomarlo para nosotros. Él es mi Elión, Él es mi Shaddai, Él es mi omnipotente y mi Dios, y en Él confiaré, ¿verdad? El Altísimo que está sobre todas las cosas, ¿verdad? El omnipotente quien es poderoso en gracia y que siempre proveerá nuestras necesidades. El Señor, el eterno Dios, Dios eterno, ¿verdad? El Dios que guarda los pactos, fiel y verdadero. El Dios, el Creador, Elohim, el Altísimo. Dios nos levanta sobre todos los problemas. Él es más grande que cualquiera de nuestros problemas, por muy grande que sean nuestros problemas que estemos viviendo hoy en día, hermanos. Él está más grande, es mayor y más grande, y Él nos va a levantar sobre todos nuestros problemas, a un lugar donde no nos podrá hacer daño. Pues si vivimos en Dios, ¿verdad? Si hacemos a Dios nuestra habitación, nuestra morada, como dice aquí, en el Dios que está sobre todos nuestros problemas, nuestras aflicciones, Él estará con nosotros. Si vivimos en Él, si hacemos de Él nuestra morada. Repito, condicional. Si es que moramos bajo su sombra, como dice el verbo. Bajo su sombra, en la antigua Palestina, es un desierto Palestina. En tiempos del Señor Jesucristo, hoy tal vez sea diferente, pero en la antigua Palestina, desierto, tierra de gran calor. El sol quemaba y agobiaba a la gente que trabajaba y estaba al calor y el sol quemante del día,
Entonces, la sombra aquí, y en varios salmos lo podemos leer, la sombra es metáfora de cuidado y protección. El Salmo 121:6 dice, el sol no te fatigará de día, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Preciosos salmos. Pues, podemos recitar cantidad y todo habla de la protección, de la sombra que el Señor es para nosotros. Debemos de conocer los atributos de Dios, sí, debemos de conocer qué es cada nombre, que el carácter de Dios y tomarlos para nosotros, hermanos. Él es mi Dios, Él es mi Elión, Él es mi Shaddai, Él es mi omnipotente, Él es el alfa, mi alfa y omega. Pero más importante debemos vivirlos, no solamente recitarlos. Es fácil recitarlos, fácil leerlos y recitarlos, pero hay que vivirlos en nuestras vidas. La fe, vivimos a través de la fe. Vivir y descansar en ellos. Los nombres de Dios está para darnos fe en Él. Él nos lo dio para que nosotros tengamos fe en Él. Es el hombre que descansa en Dios. Dios que ama estar a solas. El hombre que ama estar a solas con Él. El hombre que ama, que medita en su palabra. El hombre que se recrea en su palabra. El hombre que se goza al ver su palabra, a escuchar su palabra, a leer su palabra, a meditar y al retener su palabra. Es el hombre que se goza en saber en todas sus promesas que el Señor tiene para él. Es el hombre que se sienta bajo la sombra de Dios y es el hombre que habita en y bajo su sombra y su morada. En el libro de Números 35:11 en adelante, apúntenlo, ustedes lo leerán después, no lo vamos a leer ahorita. Dios establece ciudades santuarios. Ustedes ya estarán relacionando ciudades santuarios hoy en día con la migración, etcétera, etcétera. No vamos a hablar de migración tampoco. ¿No? Aquí no es tiempo de política. Ese es otro canal. Si quieren cambiar a otro canal, será después de ese estudio. Pero no vamos a hablar de política. Dios establece ciudades santuarios en los cuales también eran ciudades donde eran acogidos los criminales que cometían algún asesinato, etcétera, y eran protegidos ahí hasta que no se les hacía un juicio, y si resultaban pues culpables, claro, merecían la pena que debían de merecer. De lo contrario, ahí eran seguros, nadie los iba a matar, nadie los iba a perseguir, eran ciudades santuarios, estaban acogidos y estaban protegidos, lo que hoy se vive con las ciudades santuarias, ¿verdad? Entonces, pero solo estaba seguro si se quedaban dentro de esa ciudad, dice el libro, ¿verdad? De Números, y solamente si estaban dentro de la ciudad. Si se salían de esa ciudad, si caminaban fuera de la ciudad, ya se hacían vulnerables a cualquier represalia que pudiesen hacer el pueblo o los familiares del que mató, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora quiero hacerles ver algo. Este salmo no es una carta blanche, es decir, no es un permiso, no es algo que el Señor nos está dando permiso para decir que nos va a proteger de todos, ¿verdad? A todos los hijos de Dios, todos van a estar protegidos, que repito, yo lo he escuchado muchas veces, especialmente en la doctrina de la gracia, doctrina de prosperidad y tantas doctrinas que se están levantando, que se salen, se desvían de la verdad, de la palabra de Dios. Pablo dice a Timoteo, predica la palabra, la sana palabra, la sana doctrina, no te desvíes, no adulteres, no le pongas caramelo, ni cremita, ni miel, no le pongas nada. La palabra de por sí es dulce, la palabra de por sí es dura, la por sí nos amonesta, no necesitamos añadirle ni quitarle. Entonces, dice que la palabra no nos da, esto no nos está dando protección para que nos, permiso para que nosotros podamos hacer